Abarcado, Padre amado, Yahweh en los invivientes, Padre mi amo Yahushua HaMashiach. Primeramente, Padre, estamos aquí reunidos, Padre, un grupo de tus hijos, Padre, de tus siervos, Padre, dándote primeramente toda la por darnos este privilegio de congregarnos por este medio, Padre, por asamblea, Padre, para hacer memoria de tu palabra, Padre, hacer memoria de tu obra, Padre, de tu grandeza, de tu bondad, de tu misericordia, Padre. Te pedimos, por favor, seas tú en medio de tu pueblo, Padre, con tu ruaj HaKodesh, Padre, guiando nuestros corazones, Padre, para así llegar a una mejor comprensión de la lectura, Padre mío. Te damos toda raza, Padre, te bendecimos y te adoramos. Que todo sea para tu honra y gloria, Padre mío. Aleluya. Amén, amén, amén. Amén, bendito seas Abacados. Toda Rabá, Padre, porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Padre, todo sea para tu cabot, Abacados. Este estudio lo empezamos, Padre, con las personas que tú ves aquí, Abacados, y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Padre Santísimo, espero que sea del agrado de quien lo escuche y estén atentos, porque esto lo hacemos con mucho amor, no por obligación ni por imposición. Primera de Shemuel, bueno, si no hay nadie más con algún comentario, procedemos contigo, hermanito Edwin. Sí, hermano, sí. Bueno, a mí me tocó del 18:5 18 al 6 al 11. Bueno, Padre amado, toda raza por este privilegio de presentar tu palabra, que seas tú guiando, Padre, nuestra lengua y los corazones prestos a discernir tu palabra, Padre amado. Primera de Samuel 18:6, empiezo. Dice, Saúl tiene celos de David. Según David y otros estaban regresando de la matanza de los filisteos, los filistín, pues. Las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel para conocer a David, cantando y danzando alegremente con panderos e instrumentos de 3 cuerdas. Aquí vemos que Saúl tiene celo de David. Bueno, y esto lo vemos nuevamente, o sea, para que se confirme que en verdad es un celo como tal. En este mismo libro, donde dice lo que pasaba a Israel en esos tiempos, pues. Bueno, en el 21 más adelante vemos que por lo menos hay 2 partes donde se señalan, bueno, en pueblos extranjeros, por decirlo así, por lo menos en este caso en los filisteos. Porque en el 21, en el 1 Samuel 21 dicen, los sirvientes de allí le dijeron, ¿no es este David, rey de la tierra? ¿No estaban danzando y cantando el uno al otro? Saúl ha matado a sus 1000, pero David a sus 10,000. Esto fue cuando sabemos que ya David, o sea, ya lo hemos visto ya, que David había ido para donde los filisteos. Y también vemos que unos años más tarde, bueno, él ya estaba sentado ya en ese pueblo. Vemos que los jefes de los filisteos le recuerdan al rey Ahí lo que hacían en Israel cuando las mujeres y parte del pueblo cantaban alegres por David, lo que hacían luchando por el pueblo. Vemos que no estaban de acuerdo con que saliera a la guerra con ellos, en contra del reino de Saúl, porque tenían temor que al empezar ese conflicto de guerra, David se pusiera en contra de ellos por defender a su pueblo. Bueno, por lo que hemos logrado escudriñar en el Taná, vemos que el amor que tenía David por Elohim y su pueblo es lo que pretendía hacer. Vamos a estar claros, pues vemos como lo dicen en Samuel, también 1:29 al 5, dice, David ellos solían danzar y cantar acerca de él. Saúl ha matado a 1000 y David a sus 10,000. Bueno, eso es lo que vemos en esa parte ahí, que por el celo de Saúl, pues Saúl. Bueno, continúa en el 7, dice, en su celebración las mujeres cantaban, Saúl ha matado a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y el 8, y pareció maldito a los ojos de Saúl referente a este asunto, y él dijo,
Ellas dan a David crédito por 10.000, pero a mí me dan crédito por solo 1.000. Ahora todo lo que les falta es el reino. El 9 dice, desde ese día en adelante Saúl miraba a David con sospecha. Bueno, aquí vemos que claramente Saúl era en su celo, o sea, por decirlo así, porque pensaba que hiciera lo que hiciera, nadie tenía derecho a quitarle el reino, ni aun el mismo Yahweh quien lo mandó a ungir como rey. Pues él no fue obediente en todo lo que Yahweh como le había mandado. Algo a lo que no tenía excusa, porque si vemos, se le dijo lo que había de hacer el pueblo, como debía hacerse en el reino, que fue escrito y todo como prueba. Bueno, esa prueba la podemos, o sea, y fue todo puesto delante de Yahweh, como vemos en primera de Samuel 10, 24 al 25, donde dijo todo el pueblo, ven ustedes al hombre de Yahweh, que Yahweh ha escogido, no hay nadie como él entre el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó, viva el rey, larga vida. Samuel dijo al pueblo, ¿qué clase de estatuto debían hacerse en el reino? Aquí le está dando las indicaciones, y eso no le ceñía tampoco al rey, pues principalmente era él. Entonces lo escribió en un rollo y lo puso delante de Yahweh. Después de eso él despidió al pueblo a su casa. El 10 continúa. Al día siguiente, un rubo maligno de Elohim cayó poderosamente sobre Saúl, y él profetizó en el medio de su casa. David estaba allí, tocando su arpa con su mano, como era la costumbre. Saúl tenía una lanza en su mano, y arrojó la lanza pensando, voy a clavar a David en la pared, pero David escapó 2 veces de su presencia. El 11. Bueno, aquí vemos sobre este estudio, y hay algo muy importante que cabe destacar en este tema, para que no se malinterpreten las palabras de Yahweh como muchos lo hacen, pues, que por lo menos por sus doctrinas, creencias o conceptos de hombre. Bueno, te dice que, bueno, sabemos que Yahweh dice en sus palabras que él prueba los corazones, como dicen en Proverbios 17:3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro más. Yahweh prueba los corazones, y en Jeremías nuevamente se confirma esto que vemos aquí en este sentido de que él prueba los corazones, porque dice en Jeremías 17, dice, yo Yahweh escudriño el corazón y pruebo las motivaciones internas para dar a todos de acuerdo a sus caminos y de acuerdo al fruto de sus diseños. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque quienes no entienden que el Taná armoniza exactamente, pues, por decirlo así, porque sí armoniza, porque el Padre no se equivoca en su palabra, él trazó algo para que nosotros podamos entender y comprender su palabra totalmente. Y bueno, ¿dónde podemos ver ese trazo? Que le había dicho así, por lo menos vimos en Deuteronomio 17, 14 al 20, bueno, viene y dice, cuando hayan entrado me refiero a esto es porque, como dice, no, que porque mandó a poner rey Elohim si después iba a salir con esa de que ellos prefirieron a un rey hombre que a mí. Bueno, ahí nos damos en cuenta que era probando al pueblo para ver hacia dónde querían guiar su corazón, así como pasó en el caso de Adán y Eva, pasó el caso de Caín, y vemos el caso también de David más adelante. Porque dice, cuando hayan entrado en la tierra que Yahweh su Elohim les ha dado, hayan tomado posesión de ella y estén viviendo allí, ustedes pueden decir, yo quiero tener un rey, esto le dice Yahweh, sobre mí, como todas las naciones alrededor de mí. En ese evento nombrarán como rey el que Yahweh su Elohim escoja. Él debe ser uno de sus hermanos, este rey que nombren sobre ustedes. Aquí le está diciendo cómo, si se les ocurría, eso es lo que tenían que hacer, pues. Si se les llegara a ocurrir hacer eso, pues. Ajá.
les está prohibido nombrar un extranjero sobre ustedes que no sea su hermano. O sea, un extranjero no podían tenerlo en mente como eso. Por lo menos vemos estos casos ahorita de que por lo menos muchos buscan un líder norte, si Putin, otro norte, Donald Trump, muchos así buscan líderes humanos que digan que puedan salvar la humanidad. Y bueno, por lo menos aquí vemos, continúo con este mismo tema, dice, sin embargo, él no adquirirá muchos caballos para sí, o hará que el pueblo regrese a Egipto para tener más caballos. Bueno, aquí vemos nosotros de no regrese a Egipto y vemos que aquí esto también tiene que ver mucho con Salomón, porque Salomón tomó una princesa de Egipto para casarse, pues, y sabemos que esas cosas no se podían hacer. Algo que no estuvo bien, porque ella lo llevó a la idolatría, ¿ves? Dice, digo, que nunca regresarán por ese camino. Asimismo no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se extravíe y no adquiera cantidades excesivas de plata y oro. Bueno, vemos que para que su corazón no se extravíe. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Bueno, una de las cosas que hizo Salomón, tiene mujeres así como nadie. Y pienso yo, no puede uno ahorita con una, ahora imagínate a Salomón con 300 y 700, no. Dice, así mismo no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se extravíe y no adquiera cantidades excesivas de plata y oro. Cuando el rey haya llegado a ocupar el trono de su reino, él escribirá una copia de esta Torá en un rollo para sí mismo, de la que los kohanim y los levitas usan, permanecerá con él, y él la leerá todos los días. O sea, todos los días tiene que estar pendiente de las palabras, pendiente de la instrucción del Padre, porque me imagino que como el rey del pueblo soberano, por decirlo así, tenía que estar más al tanto de todas las cosas que cómo dirigir al pueblo y todas esas cosas. Por todo el tiempo de su vida, dice, por todo el tiempo, la leerá todos los días, por todo el tiempo de su vida, para que él aprenda a temer a Yahweh, su Elohim, igual de todas las palabras de esta Torá y estas leyes, y las obedezca, para que él no piense que es mejor que sus hermanos. Aquí vemos la actitud de Saúl, la que tenía con todo el mundo, por lo menos en este caso con David, que fue guerrero, luchó, y en vez de admirarlo, en vez de brindarle un apoyo, vente hermano, vamos, me agrada esta lucha que tiene, como luchas, y nada, o sea, sino que se llenó, fue como de soberbia y envidia, en vez de regocijarse más con el pueblo, con las mujeres que venían y por lo menos admiraban la destreza que el padre le había dado a David en esas guerras y la victoria. En vez de regocijarse, lo que hizo fue sentir celo y envidia eso. Dice, de esta Torah y esta ley, y la obedezca, para que no piense que es mejor que sus hermanos, y para que no vuelva a la derecha ni a la izquierda de los mandatos de Yahweh. Aquí vemos que él no cumplió, pues, bueno, de esa forma él prolongará su reino. Dice, de esta forma él prolongará que su reino y el de sus hijos en Israel. Bueno, aquí le había dicho, y eso no era un secreto, porque aquí estaba escrito, y ellos lo sabían, pues. Si él obedecía, se fuera prolongado su reino sobre Israel, pero como él desobedeció, fue desechado. Bueno, aquí vemos, según lo que se ha leído, que esta era una prueba que se le estaba haciendo Yahweh también. Vemos que fue lo que pasó con Salomón. Y bueno, y más adelante al casarse con una princesa, bueno, lo que comenté hace rato. Y trayó como en la idolatría, pues, y el tener tantas mujeres también desobedeció. Bueno, en este caso también se incluye Saúl, que es de quien se está hablando en este capítulo, como vemos, y estamos aquí escudriñando y hemos escudriñado todo este tema.
vemos que principalmente el Padre busca es el corazón presto a la obediencia. Y bueno, y que Él va perfeccionando cada vez más la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Por lo menos vemos el caso de David. Él sabía que David tenía un corazón presto a obedecerlo, a servirle, que lo amaba de verdad y quería cumplir. Y bueno, y vemos que cada día fue perfeccionando cada vez más la obra que comenzó en David. Claro, con errores, como todos, pero igual el Padre fue perfeccionando esa obra cada vez más en David, porque vemos que el Padre viene y afirma el reino sobre su casa, por decirlo así, pues, como lo dice en la Escritura. Bueno, mi hermano, espero que este pequeño estudio haya servido de bendición y de edificación, todo para la honra y gloria del Padre. Amén, amén, aleluya. Bendiciones, hermanito Edwin. Y aquí podemos ver, a mí me llama la atención, ¿no? Que aquí Jonatán era el primogénito y sin embargo no le tocaba a él quedar como heredero al reinado. Y si se fijan a lo largo de las escrituras, los primogénitos como que no tuvieron lugar, ¿no? Tanto como Rubén, como hasta con Adán y Eva, ¿no? Caín y Abel, lo que sucedió con Esaf y Jacob, con los hijos de Jacob. Podemos ver que no por ser el primogénito van a llevar a cabo su lugar. Podemos ver también cómo Shaul manda a un hombre de 20 años como general en el ejército de Israel, y cómo David rápidamente se volvió popular entre el pueblo y entre los líderes. Y no es que David haya sido un hombre adulador, sino que buscaba agradar a los demás, tanto a Saúl, porque el respeto que él le tenía como rey era más allá. Entonces también podemos ver cómo se entristecía su espíritu de David al ver que Saúl ya no. Llegó un momento en que sintió como un odio contra él. Cómo Saúl empezó a sentir esa envidia, cómo se entristeció su nefesh, su alma, hasta el momento de querer acabar con David. Podemos ver que David siguió siendo humilde, ¿no? O sea, no por ser elogiado y popular, como decimos, ¿no? Ahora en estos tiempos, no permitía que se le subiera a la cabeza el ego, por decirlo así. El ego, ajá, gracias. Entonces, muy interesante esta historia de David. Y como dices tú, hermanito, las mujeres las llevaron de alguna manera, bueno, a David, como sea, pues, creo que se le perdonó, pero nunca se escapó la espada de su casa, ¿verdad? Que fue lo que dijo el profeta Natán. Y vemos todos los sucesos que pasaron con sus hijos. Pero Saúl definitivamente perdió. Se fue el Ruach HaKodesh de él y solo sentía envidia ante David, sobre David. Recto en el campo de pastor, David se comportó prudentemente en todo lo que hacía cuando los elogios y la popularidad llegaron hacia él. ¿Alguien más si quiera comentar algo, hermanos? Un aporte, no sé, algo. Sí, la cosa que me impresionó mucho, ¿no? Sobre ese pasaje sobre el Ruach, que le vino a Saúl cuando le lanzó la lanza, ¿no? Que es como que vemos, dice ahí que es un Ruach que profetizó, ¿no? ¿Dónde es que era?
un espíritu malo, ¿no? Que ahí es como vemos que eh, como ahora, ¿no? Porque me fui yo al Strong a ver, ¿no? Qué ruaje es, ¿no? Es como, es como viendo ese espíritu como un profeta falso, ¿no? O pagano, no sé cómo explicarlo. Eh, como ahora vemos también en algunas iglesias, ¿no? Que dicen, oh, el Espíritu Santo, se saltan, mueven y todo, se menean. Y bueno, y justamente ahí en el 10 era eh, este Espíritu Santo, este espíritu malo, eh, que tocó a Saúl. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Hay algo comentó también la hermana Mali, que es del celos del mal. Eso. Shalom, mi hermano, para todos. Y aquí, con lo que expresó el hermano Edwin, ¿no? Interesante pregunta. El primero, los designios que ya se le establece al pueblo y con relación al rey y las prohibiciones que le dicta, ¿no? Específicamente, esa es muy llamativa que cuando le dice que no va a tomar para sí muchas mujeres para que su corazón no se extravíe. Y eso es interesante acotarlo allí porque hemos visto que a través de las escrituras ha habido esa forma de cómo esos grandes hombres cayeron, ¿verdad? De la presencia del Padre, por así decirlo, porque escucharon más a sus mujeres que al mismo Yahshua de H. Inclusive al mismo Saúl también le pasa algo parecido. Y es algo que tener en cuenta, ¿no? Porque principalmente ellos tenían que tener como prioridad era la obediencia, Yahshua le indistintamente de la posición que él le colocara en ese momento, como en el caso de los reyes. Y era algo que de lo que los hombres en ese tiempo eran muy, por así decirlo, débiles en ese sentido, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque si se dan cuenta, a los hombres a través de la escritura, y eso la ahí le está haciendo la acotación como para que tuviesen cuidado en ese aspecto particular con la cantidad de mujeres que iban a tener y de dónde las iban a tomar, porque la prohibición se hacía más fuerte eran cuando eran mujeres de otras tierras, que eran la costumbre que tenían los reyes en esos tiempos, por la cuestión de forjar alianzas con otros reinos, se veían este tipo de casos. ¿Por qué? Porque recordemos que ya en el Génesis se había roto todo lo que era esa unión perfecta, cuando Adán y Eva pecan. ¿Por qué? Porque se rompe el cordón de tres dobles. Era la unión perfecta con Yeshua. Yeshua a la cabeza, luego Adán y luego Eva. Entonces se rompió. Y vemos que ya el hombre empieza a ser tratado, por así decirlo, o en cierta forma manipulado por la imposición que hacían las mujeres sobre ellos cuando ellos tomaban esposas. Y ya se le estaba haciendo énfasis en ese punto. ¿Por qué? Porque recuerden que mayormente a través de las mujeres en ese sentido, con los casos que hemos visto en las escrituras, se movió mucho ese tipo de espíritu de lujuria. Vimos el caso de José, que fue el único que, como quien dice, salió como que victorioso en ese sentido. ¿Por qué? Porque huyó, salió corriendo. Y esa es una de las herramientas, ¿no?, que yo he aprendido en este tiempo por lo menos en el caso de los hombres, y lo tomo muy para mí también porque es una orden que ya se le da a los hombres en ese particular, y es con respecto a la lujuria. ¿Por qué? Porque todos esos hombres caían era con respecto a eso, una mujer y esa lujuria que se mueve allí en ese particular, ¿no? Y en el ámbito de los hombres no pueden enfrentar la lujuria, ellos no pueden, el hombre como tal, la lujuria, no la afrontes, no la enfrentes,
porque no le vas a ganar, la lujuria te va a ganar a ti, y ya lo vemos en muchos casos en las escrituras, con muchos hombres. El único José, y eso nos va a entender es que José pudo porque huyó. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el hombre en ese particular? Huye de la lujuria, porque si le enfrentas no va a poder, te va a vencer. Y a Satán lo utiliza mucho, mueve mucho ese espíritu, ¿verdad? Siempre con una mujer. En el caso de los reyes, los hacía caer a través de eso. Entonces, por eso en esa particular ya se le estaba haciendo ese énfasis de que no tomaran muchas mujeres porque se iban a apartar del propósito principal, que era el reino. Adicional a eso, se estaba gestando allí, ¿verdad? Una condición que queda muy clara, esa la logré yo comprender, es una opinión personal, pero lo logré comprender cuando leí el libro de Rollo de Melquisedec, en que vemos que Yahshua le coloca ciertos estatutos y ciertos preceptos al pueblo, pero el pueblo en sí, y en eso se fundamenta en lo que llaman el nuevo pacto ahora. Pero es que muchas religiones no quieren comprenderlo así por intereses propios y particulares, ¿no? Pero el principal fundamento allí era esa actitud que tenía David. ¿Que cuál era? Primero que nada, la humildad. Por eso a David le caía bien a mucha gente. Porque la humildad te va a hacer a ti llegarle a muchas personas, y ese espíritu de humildad, ese comportamiento, ese sentimiento que puede tener una persona, esa condición, te hace entrar o caer bien en muchos sitios, en muchas sociedades, por así decirlo, y eso lo estaba manifestando todavía en su vida. Por eso vemos que el Mashiach tenía un espíritu de humildad, esa humildad que tenía el Mashiach sobrepasa a la de todos los hombres que han estado sobre la tierra, y vemos cómo en las escrituras, ahorita que estamos estudiando el Vihadash, muchas personas se le acercaban, incluso los marginados, porque cuando tú eres humilde, eso atrae. Esa es una emoción que atrae, ¿verdad? Comportamiento. Y principalmente David ya tenía eso. Lo segundo, cuando Yahshua le da estas reglas al pueblo, vemos, y eso se ha mantenido también a lo largo del tiempo, y por eso les comentaba que ahí donde se fundamenta lo que es el nuevo pacto en sí, y lo comprendí con el rollo de Melquisedec, es que Yahshua desde un principio de que realizó la creación, él ha querido es que el ser humano y su creación le obedezcan, ¿verdad? Por amor, no por imposición. Y allí vemos que Saúl hacía las cosas, eran como que si se lo estuviesen imponiendo. Por eso él desobedecía también tanto. Porque ya ellos estaban tomando las directrices que Yahshua les estaba dando, ¿verdad? Para que hicieran bien todo, llevaran bien el reino, el pueblo surgiera, el reino se mantuviera a flote, como quien dice, y las leyes se cumplieran a su cabalidad, pero que lo hicieran con amor, por amor a él. No por obligación, como lo hemos estado viendo, y hasta la actualidad se mantiene y se considera de ese punto de vista para muchos. Que guardan la Torah, pero es por obligación, no por amor. Y el Brit Hadash, el nuevo pacto, se fundamenta en eso. Por eso es que él dice que yo escribiré mis leyes en su corazón y en su mente, ¿verdad? Y ahí, de donde se fundamenta ese sentimiento, es que tú vas a guardar la Torah en sí. Y ahora sí vas a poder guardarla, pero fundamentada en el amor, primeramente en él. Cuando es una imposición, vemos estos casos como el de Saúl. Entonces ahí viene la envidia, viene el orgullo, viene el egocentrismo. ¿Por qué? Porque ese era el principal problema que había en este tipo de situaciones, y aún se mantiene. Entonces vemos que Yahshua se le está dando unas directrices, ¿verdad? Al pueblo y al que va a ser el dirigente de su pueblo escogido, por así decirlo. Y veíamos, y desde el principio lo venimos viendo, porque eso es mucho antes de este momento. Ese tipo de actitud, de guardar ese tipo de preceptos que él está dando, pero por obligación, más se ve que es como por obligación, como una imposición. Lo hacen ver como que si fuera una dictadura que estuviesen sobre sus vidas, no por amor a Yahshua. En este caso con David se ve muy diferente, porque David sí estaba guardando este tipo de preceptos y hacía caso en este particular, por así decirlo, a lo que Yahshua le decía, porque él amaba primeramente a Yahshua. Por eso vemos que David, él hizo caso al mandamiento, que fue, no tomará para sí, el que gobierna para sí muchas mujeres. Exactamente, no tomó muchas mujeres, tuvo 8 nada más, no las que él tuvo para él. Pero la única
en esa condición lo hizo como que errar el blanco fue cuando tuvo la situación con Betsabé, que obviamente no era su mujer, él no, él simplemente la codició, pero es por una condición pecaminosa que ya estaba allí, por así decirlo, predominando. Y a Satán, aprovechando y como conoce las debilidades de cada uno, en ese particular, como le comentaba a cada uno de ustedes, vemos que David cayó presa a una seducción también, por así decirlo. Porque yo no hace mucho veía un contexto de eso que ocurrió allí y explicaban y yo decía, bueno, también, no toda la culpa se le puede echar a David, porque primeramente David, él reconoció su pecado, no sé la escritura, pero la mujer de Urías de Eteo era muy cercana al reino. Y ella salía y sabía qué hora también él iba y estaba en esa posición y se bañaba. Ya no sabía que el rey iba a estar y la podía ver. Entonces son muchas condiciones, muchos puntos ahí que, y nosotros sabemos porque ahorita se ve mucho, que hay muchas mujeres que buscan el prestigio a través de un hombre. Entonces, este es el rey, yo no voy para que me vea, llamar su atención. Claro está, David no debió hacer a eso. Y también tiene su culpa, como bien lo vemos que lo llamo. Pero ahí, para mí, una opinión personal hubo culpa de parte y parte. Y hasta estar viendo la oportunidad, bien como vemos con la explicaba hace un momento, el problema de los hombres, la lujuria. Cayó presa fácil. Dice que David muchas batallas, muy guerrero, venció gigante, pero la lujuria lo venció. Y David era un guerrero súper, como quien dice, espectacular en el sentido. ¿Quién le ganaba a David? Primeramente porque iba de la mano de Yacho Leías y lo reconocía. Y piensa que contra la lujuria no pudo. Sansón tampoco. Salomón menos. Entonces son situaciones que vamos viendo aquí que se van estructurando en este tipo de mandatos que ya Yacho Leías le está estableciendo, porque Yacho Leías ya sabe por dónde van a ir las cosas, por dónde van a venir los ataques. Acá con Jezabel por qué cayó. Entonces estamos viendo cómo se mueve ese factor allí determinante, que muchas veces, ¿verdad? Ellos, por no ver, como veía David en ese caso, a Yacho Leache, con ese amor que le tenía y esa pasión con que le servía y vivía para él, cayeron presa de mucho de eso, de la violación, esos designios que Yacho Leache le estableció en ese momento. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque ahí vamos viendo cómo Saúl cada vez va poniendo peor. ¿Por qué? Porque Saúl veía todos esos preceptos y todo ese mandato lo veía como una imposición. ¿Por qué? Porque Saúl quería hacer su voluntad y la voluntad del pueblo. David no. Entonces vemos por eso que David allí, y como dice la hermana Claudia, no, que era, sí, por eso mismo por esa misma cuestión de la humildad, es que él le caía, como quien dice, a las personas le caía un poco mejor, así por así decirlo, y fue llegándole mucho más a las masas, porque la humildad te abre puertas. Y eso lo tenía David, eso era lo principal, y por eso fue que Yacho la escogió, principalmente por su humildad. Porque tú puedes ser muy obediente, pero si eres arrogante, como por lo menos los fariseos en la época de Yeshua decía, sí, yo me enseñan la Torah y todo el cuento, fallan aquí, fallan allá, pero la arrogancia también era determinante para ellos, lo tenían en la posición que lo tenían, ¿no? Entonces, muy delicado y muy importante esto acá, porque Yeshua Yeshua le ha hecho independientemente le dio los preceptos, aparte de lo que ellos ya tenían, pero para establecer un reinado. Porque esa era la única forma en que se iba a mantener ese pueblo, como quien dice, en la cúspide. Entonces ya por aquí, por eso desechan a Saúl. ¿Por qué? Porque no amó a Yeshua principalmente, sobre todas las cosas que se le habían dado. Por eso es que Yeshua nos dice, ama al Señor en tu corazón con toda tu mente, porque eso es lo primero, eso es lo primordial. Y que nos enfoquemos en las cosas del reino y las demás cosas vendrán por añadidura, y eso es lo principal. Yeshua lo reconfirma con ese dicho. Y David comprendió eso, aún no. Entonces, por eso estamos viendo que aquí a David se le van abriendo más las puertas. Piensa que David, siendo ungido, no teniendo el reino, nunca, no, yo soy el que voy a quedar aquí, porque no, nunca. Y respetaba, tenía esa humildad, porque la humildad es la que te da ese acceso, a esa bendición que Yahshua tiene para tu vida. Y es muy importante que se tenga en cuenta y se manifieste acá, ¿no? Entonces, por eso lo delicado de ese punto, allí en ese contexto que está explicando el hermano y de esa directriz que Yahshua ya les está dando bien de mano, para que vayan como quien dice agarrando ya
vayan metiéndose por el carril, como decimos aquí. Porque si hacen las cosas fuera de esto, van a terminar todos como Saúl. Te recuerden que si tú quieres ver realmente cómo es una persona, dale poder. Y ahí es donde tú realmente vas a conocer a esa persona. Y eso pasó con muchos gobernantes que estuvieron sobre la nación en ese momento. Entonces, bueno, mi hermano, era mi aporte de acuerdo a lo que puso el hermano. Y bueno, si tienen algún comentario, un micrófono. Interesante el aporte que lo te aportaste, hermano, y juntándolo con lo que aportó la hermana Claudia. Bueno, vemos y que la cuestión es la obediencia primeramente, por lo menos el caso de Adán y Eva, el caso de Caín como primogénito, pues Adán como primogénito, Adán y Eva como Caín como primogénito, y bueno, Rubén como primogénito, y así sucesivamente con todos los primogénitos, que la cuestión era que era para, es para ellos, pero era para ellos, pero la cuestión era si obedecían. Pero entonces, como no obedecieron, en el caso de Rubén, subió al lecho de su padre, pecó. En el caso de Adán, desobedeció, pecó. En el caso de Caín, también y inclinó su corazón a lo que no era correcto, y el padre se lo había advertido, como vemos en la escritura. Y bueno, o sea, la cuestión es que ahí están las advertencias, ahí están las instrucciones. La cuestión es cumplirlo y obedecer como lo manda el padre, algo que no hizo Saúl. Sí es, hermano, y como dice el hermano Telios, si lo ponemos a estos tiempos, también una persona que no tiene poder, que es un simple empleado, pero digamos, le dan el liderazgo de manager. Hay mucha gente que se pierde por ese motivo, todavía en estos tiempos. Y aquí lo que podemos ver es que el rey David supo esperar y estar tranquilo. A él no se le, ahora sí que no se le subió el poder a la cabeza, como luego se dice, ¿no? Y también yo puedo ver, y se me pasó, como dijo Moni, que la relación entre Jonatán y David, mucha gente ahora en la actualidad se toma de pasajes y tergiversan todo. Yo puedo ver ahorita que de ahí sale la iglesia esta gay, no sé si han oído de esta iglesia gay, donde hay puros homosexuales. Entonces, yo en los pasajes, en varios pasajes, yo he podido ver cómo gente tergiversa y dice, es que aquí, pues, David y Jonatán tenían relaciones sexuales. O sea, y esto es aberrante, o sea, ¿cómo pretenden que Abba va a permitir eso, como dijo la hermana Mali? Jamás. Entonces, ahorita en estos tiempos podemos ver que agarran pasajes para poder tergiversar lo que es realmente la palabra de Abba Kadosh, ¿no? Muy interesante el estudio, hermanos. Creo que proseguimos con... Pase, hermanito, pase. ¿Cómo están mis hermanos? Bendiciones. Muy interesante lo que han comentado hasta ahora. La verdad que, bueno, para ir a esas conclusiones uno tiene que escudriñar, ¿no? La verdad que, bueno, muy bueno, muy edificante. Sin embargo, también quería destacar algo que veo por lo menos acá en la escritura, o lo que dio nuestro hermano Edwin, la porción que él le tocó. Hay algo muy curioso, que también es como que transgiversa, ¿no? La escritura. Como por ejemplo, sabemos que, o aquellos que creemos en la posesión, ¿no? Demoníaca, y al final de la porción que le tocó a nuestro hermano Edwin. Y primeramente, que me confirme mi hermano Edwin, a ver si estoy seguro, estoy bien, qué porción le tocó mi hermano. Creo que era el capítulo 18, ¿no? 18, 6 al 11. Ah, claro, porque bueno, en esa porción que le tocó, dice allí que el rey Shaul, de parte del Eterno, fue enviado un Rúa malo, Ra sería en hebreo, malo, otra inclinación, pero cuando le dice que fue enviado, dice ahí la escritura, vino sobre él este Rúa. Muchos lo comparan con lo que dijo el Mashiach, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, que habla de otro Rúa, habla de un Rúa tamé, ¿sí? El Rúa inmundo. Entonces, claramente hay una leve separación, pero vemos que está el Rúa que también toma posesión del hombre.
Y esto, hay muchos que utilizan esto como que lo mal entienden o lo mal enseñan o lo mal explican. Porque recordemos algo, no todo lo que se nos ha dicho del cristianismo está errado o es equívoco. Lo podemos escudriñar y podemos seguir, digamos, en esa línea, o podemos también tener varios cuestionamientos con respecto a este tema. Pero lo cierto es que es bíblico, es totalmente bíblico. La revelación, dice el Mashiach, que él viene a revelar cosas, ¿sí? Cosas que antes no nos puede revelar, que el Mashiach las trajo para enseñárnoslas. Sabemos que el Eterno nos eligió para que conociéramos los misterios o sus misterios. Eso está en las cartas de Ransau. Entonces el Eterno nos quiere preparar para hacernos conocer los misterios de él. Y el Mashiach vino justamente a aclararnos este tema, que qué pasa con la humanidad cuando peca, cuando transgrede. Obviamente está el monte Gerizim y el monte Ebal. Ustedes recuerdan las bendiciones y las maldiciones. Parte de esas maldiciones son las que, o en una de esas maldiciones, ¿no es cierto?, el Eterno dice que él enviará un rúa, ¿sí?, también malo, ¿sí? Ese rúa malo va a tomar posesión del hombre que esté bajo la Torah. Cuando dice bajo de la Torah es porque está bajo de la condenación de la Torah, y la condenación de la Torah son todas estas maldiciones, aparte de las enfermedades que ya sabemos que indican ahí, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que más predomina, digamos, o una de las maldiciones, ¿no?, más predominantes, es esta posesión demoníaca, y no podemos negarla. El que la niega es porque no ha leído bien la Torá, porque está en la Torá. Que en aquel entonces no haya todavía culminado, no haya llegado el poder, digamos, de esa maldición, estamos hablando del pueblo de Israel que salió de Meragim, porque dicen, entonces, ¿cómo puede ser que no se menciona ninguno que haya tenido una posesión demoníaca? Y porque estaba el Eterno con ellos. Estaban en un proceso. Pero esto iba a venir hoy en día a nosotros, porque también hay una profecía donde, por ejemplo, Ezequiel, ustedes recuerdan Ezequiel cuando se encerró, y el Eterno dice, profetiza, hijo de hombre, y le dice que estarás de un lado, ¿sí?, de un costado te atarás, y de un costado estarás tantos años. ¿Sí? Esto está en Ezequiel capítulo 4, para el que lo quiera buscar. Y estarás así por la casa de Judá. Y del otro lado, le dijo también a Ezequiel, que estarás así por la rebeldía de la casa de Israel. Está hablando de las 10 casas perdidas. Entonces hay una profecía que se cumplió en estos tiempos, que si no me recuerdo eran de esos 87 años, multiplicado por 7, ¿sí?, te daban una cifra del 2002. Yo se la resumo, la simplifico, porque en realidad lleva un estudio más preciso, pero si quieren ir a Ezequiel capítulo 2, capítulo 4 en adelante, lo van a ver ahí esa profecía. Y estoy hablando de profecía porque a partir de ahí es cuando le vienen las maldiciones al pueblo. Incluso cuando vino Mashiach, recuerden que pasó 400 años donde el Eterno no se había revelado al pueblo, no se había manifestado, donde había un silencio absoluto. Y cuando viene el padre de ellos, Hadad el Inversor, que se le revela al Eterno en el Beit HaMikdash o el templo, sabemos que por un malaj vino la palabra del Eterno, y el pueblo sabía que algo estaba aconteciendo, ¿sí?, porque estaba expectante y sabía que se demoraba el colegado desde ese entonces. Eso está en Mateo. Quiero nombrar al personaje. Bueno, recuerden ustedes cómo se llama, porque ahora se me fue el nombre del padre de Yohanan. Bueno, hasta que no vino la revelación había pasado 400 años. ¿Esto qué quiere decir? Que con ese momento estaban a los hombres, estaban oprimiéndolos. A los hombres estaba casado del adversario, enfermando a la humanidad. Entonces imagínense, desde aquel entonces se viene tratando el tema de estar bajo la Torah o por la maldición de la Torah. Pero bueno, en fin, este texto es revelador porque lo que acaba de leer el hermano Elwin, porque nos habla de una posesión, nos habla que viene de parte de un espíritu malo, pero cuando habla de un espíritu inmundo, ¿sí?, puede ser aquellos que piensan o crean esto, que es la generacional,
porque el Mashiach está hablando de generación, dice un espíritu inmundo cuando sale del hombre, dice que va a lugares desiertos y secos, rondan por esos lugares, pero como no consigue dónde habitar, dónde morar, vuelve del lugar al lugar donde salió. Entonces está hablando de la condición del hombre, se está hablando de generación en generación, para el que lo entienda. Pero bueno, quería destacar esas cosas nada más, mi hermano, hasta aquí comento. Zacarías no era el padre era el papá de Juan el Bautista. Hay dos Zacarías, hermano. Sí, claro, Hay dos claro. Zacarías. Claro, Zacarías. Acá hay mucho entre Arías, pero no hay nada de Zacarías. Sobre todo cuando hay que quedarse de acá. Zacarías.